Lo que está a punto de revelarse podría poner a la Fórmula 1 patas arriba. Y no, esta vez no es culpa de Red Bull. El epicentro del nuevo escándalo técnico tiene nombre y apellido: McLaren. El mismo equipo que hace 6 meses no podía ni calentar correctamente los neumáticos, ahora, por arte de magia o ingeniería de dudosa legalidad, logra mantenerlos en la ventana perfecta durante toda la carrera. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, esa es la parte que los tiene en la mira de todos. Porque lo que empezó como un susurro en los pasillos del paddock, hoy se comenta con tono de acusación en cada box rival. McLaren podría estar utilizando un sistema de redistribución térmica no autorizado para manipular el rendimiento de su coche en carrera. Y lo más ridículo es que lo están disfrazando de innovación legal. Claro, y yo también tengo un unicornio híbrido en mi garaje. Seamos claros, el MCL38 no solo se transformó en un auto competitivo de la noche a la mañana, se volvió sospechosamente eficiente justo cuando la parrilla empezaba a estabilizarse. Es como si alguien hubiera encendido una estufa debajo del fondo plano y olvidado decirle a la FIA. Y por si fuera poco, ya hay rumores de que Red Bull, sí, el logro malvado que todos acusan de arruinar la F1, está tomando nota del sistema para replicarlo. Porque cuando los demás hacen innovación, es aplaudido. Pero cuando Red Bull copia, es ilegal. ¡Qué conveniente! Suscríbete si tú también estás cansado de que McLaren se haga la víctima mientras cocina reglamentos a fuego lento bajo la mesa. Aquí no estamos para vender humo. Estamos para prender fuego las trampas. Quédate hasta el final, porque vamos a desmenuzar cómo funciona esta supuesta trampa térmica, porque la FIA aún no mueve un dedo, y cómo Red Bull podría girar la tortilla y devolver el golpe con elegancia y con datos. Esto no es una carrera. Es un asado técnico, y McLaren ya está empezando a oler a quemado. En la última carrera, mientras todos estábamos ocupados admirando cómo Verstappen hacía magia con un coche que no necesita de fuegos artificiales, McLaren decidió agregar un extra de calor al paddock. Y no hablamos del sol. Técnicos rivales, principalmente los nuestros, gracias por existir. Helmut detectaron anomalías en las cámaras térmicas. El suelo de McLaren MC38 marcaba temperaturas hasta 17 grados centígrados más altas que cualquier otro monoplaza. ¿Nuevo compuesto? ¿Un milagro inglés? ¿O simplemente una trampa con denominación británica? Según fuentes internas, léase, alguien que una vez le limpió los cascos a Norris, McLaren estaría utilizando un sistema de redistribución térmica ilegal que calienta las cubiertas sin pasar por boxes. Sí, un calientagomas fantasma. Hermoso si no fuera, digámoslo claro, totalmente ilegal. Porque claro, mientras todos se rompen la cabeza decidiendo si van a poner medias o duras en el siguiente stint, McLaren parece haber encontrado la receta mágica para evitar ese drama existencial. ¿Que las gomas se enfrían en el safety car? No pasa nada. Querido, aquí tenemos calefacción central. Según las malas lenguas, y en este paddock hay muchas, el sistema consistiría en una suerte de recirculación de calor a través del suelo, una especie de piso radiante versión Fórmula 1. Lo único que falta es que ofrezcan pantuflas térmicas a los pilotos en las frenadas. Por supuesto, desde Woking ha negado absolutamente todo. En un comunicado plagado de frases tan cuidadosamente ambiguas que podrían haber sido escritas por abogados en plena resaca, aseguraron que el MCL38 cumple con todas las normativas vigentes y que los picos térmicos detectados responden a condiciones operativas particulares de la unidad de potencia y la interacción dinámica con la pista. En lenguaje humano, humo, puro y duro. Pero no contaban con el ojo clínico de Helmut Marko, ese señor que huele una irregularidad técnica a 300 metros de distancia y con viento en contra. Fue él quien, según dicen, ordenó a los técnicos de Red Bull revisar las cámaras térmicas en boxes y se topó con el horno andante de McLaren. Desde entonces, la teoría conspirativa ha tomado dimensiones ridículas, incluyendo una versión en la que aseguran que el MCL38 incorpora fragmentos de una vieja estufa industrial de un pub londinense cerrado durante la pandemia. La FIA, con esa velocidad de reacción propia de quien chequea WhatsApp antes de entrar a una reunión, anunció que investigará el asunto. Eso sí, todavía están decidiendo si abrirán una inspección formal o si mejor esperan a ver si en la próxima carrera McLaren directamente derrite la pista. Mientras tanto, varios equipos ya han solicitado aclaraciones reglamentarias sobre el uso de sistemas de calefacción no convencionales en zonas no permitidas del coche. Lo más glorioso de todo es que, aunque el paddock entero esté en llamas por este asunto,
Literal y figuradamente, Lando Norris ha limitado a sonreír y soltar su clásico "I don't know" mate cuando le preguntaron por el tema. Piastri, por su parte, ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Mientras vaya rápido, que lo calienten como quieran, habría dicho en tono irónico antes de subirse al coche y marcar el tercer mejor tiempo en los libres. Por supuesto, las redes sociales no tardaron en hacer su parte. En Twitter el hashtag McLaren2Mastercard se volvió tendencia en cuestión de minutos, acompañado de memes que mostraban al McL38 saliendo del box envuelto en llamas, o a Norris sacando tostadas de la cubierta trasera. Hasta Fernando Alonso se sumó al cachondeo, publicando una story con una imagen de un horno industrial y el mensaje: "¿Esto también es legal? ¿FIA?" Pregunto desde la humildad. Así que, en resumen, McLaren podría estar cocinando algo más que estrategia en la cocina de Woking. Si es cierto o no, lo sabremos cuando la FIA se digne revisar los coches con algo más que una linterna y una cinta métrica. Hasta entonces, seguiremos disfrutando del espectáculo, porque si algo tiene la Fórmula 1, es que cuando no hay lucha en pista, el drama del paddock nunca decepciona. Cuando en Red Bull vimos los datos térmicos, hubo risas. Muchas, luego silencio. Y luego más risas. Porque claro, McLaren, ese equipo que no ganaba nada desde que la TV era en blanco y negro, ahora aparece con un milagro térmico. Nadie se lo esperaba. Ni siquiera Zak Brown, que probablemente se enteró del asunto mientras buscaba en Google si 17 grados centígrados más en el suelo es malo para las alfombras. Y no faltaron los comentarios. Parece que trajeron la parrilla del BBQ al fondo plano, bromeó Christian Horner mientras Max pedía, entre carcajadas, que le pusieran un calefactor al RB20 para no quedarse atrás en el picnic. Porque si algo tiene Verstappen, además de manos para pilotar, es esa capacidad de burlarse del rival con la tranquilidad de quien sabe que en 3 vueltas le va a meter medio minuto de diferencia igual. Pero lo cierto es que Adrian Newey ya pidió los planos. Solo por curiosidad, dijo, mientras dibujaba algo con fuego en un posavasos y le explicaba al becario de aerodinámica cómo se haría, teóricamente claro, un sistema de calefacción en la zona de los pontones usando el calor residual de los escapes. Según testigos en Milton Keynes, la charla terminó con Newey murmurando, hipotéticamente legal, tal vez, y desapareciendo rumbo a su oficina con una tostadora bajo el brazo. Mientras tanto, en el Hospitality de Mercedes, Toto Wolff intentó restarle importancia al tema. Nosotros preferimos calentar las gomas con talento, no con trucos, dijo, ajustándose la camisa y lanzando una mirada de superioridad que solo funciona cuando no estás cuarto en constructores. Aunque según fuentes internas, y un camarero indiscreto, después del comentario se encerró en su despacho a revisar termómetros infrarrojos como quien busca fiebre en una reunión familiar de domingo. Por supuesto, la FIA reaccionó con su característica mezcla de preocupación fingida y pereza institucional. Anunciaron que abrirían una investigación preliminar para determinar si el sistema de McLaren vulnera las normas sobre temperatura operativa de los neumáticos. En palabras más claras, se van a pasar las próximas semanas debatiendo si 17 grados centígrados es un poquito mucho o dentro de lo anecdótico. Mientras tanto, el McL38 seguirá rodando a temperatura horno de leña y Norris seguirá diciendo que no entiende nada, pero que si el coche es rápido, por el cómo si le ponen una plancha para asar bifes en el cockpit. La prensa británica, como no, salió en defensa de sus muchachos. Ingenio técnico sin precedentes, tituló un diario londinense que hasta hace 2 meses pedía la cabeza de Zak Brown. El renacer de la ingeniería británica, decían otros, como si en lugar de una trampa térmica hubieran descubierto la penicilina 2.0. Lo más brillante fue un artículo que sugirió que McLaren, en realidad, estaba probando un sistema ecológico de gestión térmica que podría aplicarse a los coches urbanos del futuro. Claro, porque si algo necesita tu utilitario de supermercado es un suelo radiante que derrita las bolsas de compra. Mientras todo esto ocurría, Aston Martin también quiso sumarse al show. Alguien en Silverstone preguntó en voz alta si podían adaptar la tecnología a sus monoplazas, aunque fuera para calentar los asientos de Fernando Alonso en invierno. Que al menos una parte del coche esté caliente, bromeó el asturiano, que parece tomarse con filosofía el hecho de que su AMR24 acelera como una cafetera vieja. Así que el paddock sigue ardiendo, literal y figuradamente. Porque en la Fórmula 1, cuando no hay adelantamientos en pista, siempre puedes contar con un buen drama técnico para mantener a todos despiertos. McLaren,
Mientras tanto, sonríe desde su posición, sabiendo que ha metido el dedo en el enchufe del reglamento y, con suerte, hasta la próxima carrera nadie podrá desconectarlo. Cuando se les preguntó a los ingenieros de McLaren, su respuesta fue una mirada perdida al infinito y sudor. Mucho sudor. Más que el habitual. Era ese sudor frío y pegajoso de quien sabe que tiene media fía oliendo en la puerta, pero aún confía en que, con suerte, todo el paddock esté demasiado distraído persiguiendo rumores de cambios de motor en Ferrari como para prestar atención. Algunos balbucearon que estaban innovando dentro del reglamento, mientras otros, con una sonrisa nerviosa, soltaron que el calor era emocional. Que claro, se entiende, normal emocionarse cuando tu coche, por fin, supera a Mercedes sin necesidad de un huracán y una bandera roja. Y ahí entró en escena, como siempre, nuestra gloriosa e infalible FIA. Esa misma organización que reacciona con la precisión y rapidez de una abuela revisando WhatsApp. Porque sí, anunciaron que ya están investigando el asunto. Aunque a estas alturas investigar suena más a sinónimo de vamos a hacer como que miramos, pero sin tocar mucho, a ver si se olvida. Lo que llama la atención es el contraste con su legendaria eficacia para otros temas. Recordemos que hace un par de temporadas, a Red Bull le cayó una penalización casi ritual porque Christian Horner se pidió un nigiri de salmón fuera de presupuesto en una cena de trabajo. Eso sí lo resolvieron en 2 días y con comunicado oficial de por medio. Pero claro, cuando se trata de algo un poco más técnico, que podría destapar irregularidades en uno de los equipos favoritos de la prensa británica, la cosa va con más calma. No queremos sancionar sin pruebas sólidas. Soltaron desde su despacho climatizado en Ginebra. Climatizado, porque hasta la ironía llega a esos niveles. Porque si algo ha demostrado la FIA en los últimos años es su talento para intervenir con mano firme, cuando se trata de castigar a Haas por cambiar una tuerca fuera de protocolo o a Alfa Romeo por no respetar la presión de neumáticos en un FP1 sin relevancia. Mientras tanto, en la carrera de declaraciones absurdas, Zak Brown se llevó la pole. Estamos comprometidos con la transparencia y el cumplimiento estricto de las normas, aseguró con cara de póker, mientras detrás suyo, en el box, un mecánico disimuladamente bajaba un calefactor portátil de 3.000 vatios que misteriosamente estaba enchufado al fondo plano del MCL38. Según testigos, el dispositivo fue retirado junto a una sartén y 2 huevos fritos que, casualmente, se estaban cocinando en la parte trasera del monoplaza. No contentos con eso, desde McLaren insisten en que todo se debe a una interacción térmica singular con el asfalto. Lo cual suena sofisticado, pero en realidad se traduce como si se nos calentó de más, pero fingiremos que no sabemos por qué. Incluso corrió el rumor de que pretendían presentar como defensa un informe técnico elaborado por un becario de marketing que, hasta hace 3 semanas, trabajaba en la tienda de merchandising online. Y mientras tanto, el resto de los equipos se debaten entre la indignación, la resignación y la risa. En Ferrari, por ejemplo, se limitaron a decir que preferían no opinar hasta entender si el sistema puede instalarse en su cocina de Maranello. Mercedes, por su parte, deslizó en Petit Comité que esto ya parece MotoGP con los alerones calefactables. Y en Aston Martin, Alonso fue claro: a mí ponerme uno de esos en el asiento para invierno y os firmo renovar 2 años más. El paddock está que arde, literalmente, y la FIA sigue moviéndose a paso de tortuga, con una tibieza que ya empieza a incomodar incluso a los neutrales. Porque una cosa es investigar con prudencia y otra muy distinta es mirar para otro lado mientras un coche parece una barbacoa ambulante. Y si no actúan rápido, este pequeño incendio técnico va a terminar carbonizando algo más que los neumáticos. Que se preparen, porque si esta novela sigue, van a tener que revisar con lupa cada fondo plano, cada flujo térmico y hasta las tostadoras que llaman motores. Porque en la Fórmula 1, si no hay polémica, te la inventan. Y a veces, viene con calefacción incluida. McLaren está jugando con fuego. Literalmente. Y ahora que todos los equipos tienen los ojos puestos en esa trampa térmica, el escándalo podría escalar más rápido que un DRS abierto en recta. Red Bull, como el buen alumno que sí hace su tarea, no necesita de trucos de parrillada para volar. Aquí, la velocidad viene de fábrica, no de un sistema clandestino digno de un electricista de domingo que conecta el microondas a la instalación del edificio. Pero si de copiar se trata, bueno, también sabemos copiar mejor. Lo hacemos en la cara, con estilo y sin que nos atrapen. Porque esa es la diferencia. Cuando Red Bull adapta algo, es inspiración creativa. Cuando lo hace McLaren,
Es un milagro inglés que huele sospechosamente a trampita de pub de los viernes. Y cuidado, porque se rumorea que Adrian Newey ya lleva días paseando por el paddock con un termómetro láser de esos que usan las abuelas para ver si el pollo está cocido. No es por nada, pero si el MCL38 vuelve a marcar más temperatura que la parrilla de Silverstone en julio, no descarten ver a Newey diseñando un RB21 con suelo térmico, horno de leña y función grill. Eso sí, no todo es culpa de McLaren. Parte del circo la sostiene, como siempre, nuestra querida FIA. Porque mientras sancionan a pilotos por cruzar la línea del pit lane como si hubieran cometido un crimen de lesa humanidad, aquí andan investigando a paso de desfile de antorchas, sin prisas, no sea cosa que molesten a alguien importante. Total, ¿qué son 17 grados de más en un deporte donde se penaliza por frenar medio metro fuera de sitio? Prioridades, señores. Y ojo, porque mientras se debate si este sistema es legal, medio paddock está aprovechando para colar sus propias picardías. En Aston Martin, según cuentan, están probando unos pontones que cambian de color con el calor como esas tazas de café de los años 90. En Ferrari, rumores apuntan a un dispositivo secreto que detecta cuando Leclerc va a tener mala suerte para desconectarle el DRS antes de que pase. Y en Alpine, bueno, en Alpine están viendo si consiguen terminar una carrera sin incendiar nada. Baby steps. Lo más glorioso será ver qué decide la FIA en los próximos días. Porque esto huele, y no precisamente a goma quemada. Lo peor es que cuando finalmente den su veredicto, será probablemente en viernes, a última hora, con un comunicado ambiguo que diga algo como no se han encontrado irregularidades sustanciales, pero se recomienda evitar calentadores ocultos bajo el suelo en futuras ocasiones. Nos vemos en la próxima carrera, donde esperamos que McLaren traiga el carbón, porque las brasas ya las pusieron. Y si la FIA no aclara nada antes, prepárense para un paddock convertido en festival de termómetros, suelos calientes, memes de tostadoras y equipos montando cocinas industriales en los boxes. Porque aquí, si no es drama, no es Fórmula 1.